El vidrio es un material extraordinario que nos permite jugar no solo con su forma y su color, sino también con los efectos que la luz puede hacer en él. Por eso es perfecto para crear obras de arte. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los quiero invitar a que juntos conozcamos el trabajo de una maravillosa artista y la formación académica que la ayudó a crear con este material. Guadalupe Romero es una fantástica artista que supo llevar más allá las técnicas y herramientas aprendidas para poder trabajar con el vidrio y crear una exposición como ninguna otra, inspirada en su investigación sobre piezas arqueológicas prehispánicas. Estudié en la Escuela de Artesanías y desde ahí solté la mano para dibujo, para pintura. Y me enseñaron una técnica que se usa en el vidrio, que son los emplumados, y ahí empecé a trabajar con el arte. He hecho vitrales para museos. Se restauró la Sagrada Familia, que ese trabajo duró más de un año, en restauración de vitrales de más de un siglo. Es muy complicado. Es complicado porque son vidrios que tienen 100 años, 80 años, 90 años y hay que tener la misma tonalidad en el vidrio. Entonces hay que hacerlos al horno a varios grados y tenemos que nivelar el color. Entonces todo eso se hace con esmalte por si hay piezas que están rotas. Y en una restauración se cambian, por ejemplo, todas las cañuelas porque se cristalizan. Con el clima y con el sol al 100% la cañuela se hace como se craquela. Entonces hay que cambiar la cañuela, pero son trabajos muy minuciosos porque si los haces muy rápido, las piezas de vidrio se rompen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y manejar mucho la temperatura de los cautines y cortar otra vez las piezas que se rompieron o restaurarlas, ponerles plomo en medio para que quede la pieza original, o sea, no se quite esa pieza. Después de casi como 15 años de trabajo, no comercial, de trabajo en casa, habitación y en edificios, ya el espacio ya no era suficiente. Yo quería expresar más con el color del vidrio y con lo que sé hacer, con las técnicas que sé hacer. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar un pintor, un artista, alguien que me moviera el alma, que hiciera que fuera un reto para mí, que fuera un proyecto demasiado grande y que las líneas que él usa y las estilizaciones que él usa las podía yo hacer también, o sea, el mismo rebuscado en una línea yo lo pudiera manejar en lo que estoy haciendo. Entonces busqué, investigué y me encontré. Bueno, ya lo conocía, me encontré con el Museo Nacional de Antropología, empecé a buscar las piezas, empecé a ver la cantidad de arte que tenemos prehispánico, que está así como que olvidado, como que suelto, como que sí lo tenemos, pero ahí está. O sea, no lo buscamos, o sea, no es algo que tengamos al día a día. Empecé a investigar, empecé a ir al Museo Nacional de Antropología a buscar libros, a buscar las piezas y como si fuera una obra de magia. Mi cabeza generaba 1000 líneas o 1000 y tantas líneas por segundo de cómo podíamos cortar la pieza, de cómo podía hacer la pieza y de cómo podía manejar la calidez del vidrio en esas piezas, o sea, ver las piezas en piedra, carneolitas, obsidianas y manejar la situación en un vidrio que es plano de 3 milímetros y que teníamos que dar ese volumen, o sea, tenía que dar esa línea para que saliera la pieza original. Entonces, empezamos a buscar, saqué las 12 piezas, se hicieron los plotters, se hicieron los dibujos, se hicieron las plantillas. Y ahí fue en donde, en ese inter, en plantilla y diseño de dibujo, empezamos a tener los detalles de los cortes de las piezas.
porque hay piezas que sí salían. Iba a empezar la exposición con el contorsionista de acrílico y no salió. Es una pieza muy difícil y no encontramos el vidrio de color gris. Dejamos esa pieza aparte y empezamos, por ejemplo, con el pez, en donde teníamos el vidrio negro, pero había que tenerlo liso, el vidrio, para que pareciera obsidiana. Fue un vidrio en donde llegaba la producción, o sea, llegaban los trailers con todo el vidrio y a buscar hoja por hoja, hasta que encontrábamos las más lisas, las más limpias, para que se viera como si fuera piedra. Y empezamos en las plantillas y de este proceso les presento cómo fue todo el proceso de piezas, desde que tardamos 8 meses en hacerlas, tardamos 4 meses en hacerlas y tengo 3 piezas en el taller para que ustedes las vean. Se usaron varios libros, principalmente prehispánicos, del Museo Nacional de Antropología, que fue de donde se sacó más todas las piezas, bueno, la mayoría de las piezas. Ahorita yo les voy a presentar el chapulín, que son piezas en carniolita del museo, que de aquí se sacaron principalmente los bocetos. Esta, por ejemplo, la tenemos del lado de acá, esta pieza, y así se empezó a bocetar para que quedara lo más fiel a la pieza. No son copias, son reinterpretaciones de las piezas originales. Por ejemplo, en la de la serpiente, aquí vemos que son pura obsidiana y jade. La original tiene más de 7,000 piezas. La mía yo la hice de 3,800 piezas. Esta pieza. Y la pieza original es de 20 por 40. La mía es de 1,90 por 1,70. Y de aquí, de este proceso de la investigación, se sacan principalmente los plotters o los bocetos, que es en donde se empiezan a sacar los cortes y se empieza a dibujar y a marcar las líneas para sacar los cortes en vidrio. Si se fijan, están marcadas las piezas en el plotter. Es como se empieza a trabajar de todas las piezas. Por ejemplo, esta pieza la tenemos igual del lado de allá, y aquí se empezaron con los claros oscuros para darle volumen al vidrio. Esto es los primeros pasos para empezar a trabajar las piezas. Se trabaja en escala, pero el dibujo el primer dibujo es sin escalas. Después de esto se hacen las plantillas, se saca el plotter, tenemos aquí las piezas marcadas, que están marcadas, y se empiezan a cortar una en una y se trabaja así. Estas son las piezas que se van a cortar en vidrio. 66 piezas tiene el chapulín. Se hicieron varias versiones del chapulín, no fue tan sencillo, porque las primeras piezas del chapulín estaba muy saturado de piezas. Entonces sí era complicado tener tantas piezas porque pesaba mucho en color, y como se hizo en color rojo, se veía muy tosco, muy fuerte. Entonces era lo que yo no quería. Yo lo quería la línea mucho más estilizada para que se viera lo más limpio posible, o sea, se viera más piedra que otra cosa. Después se cortan las piezas, se marca la pieza, se saca la plantilla, y con un cortador de punta de diamante sencillo, lo más sencillo, se corta adentro de la línea. Y después es como se empieza a trabajar. Y te tiene que quedar igual a la pieza que tienes en papel. Esto es para que
para que no quede filosa la pieza, y se regresa acá con la misma plantilla, y si te fijas quedó igual, ¿vale? Tiene que siempre quedar un poquitito, milímetros, 1 o 2 milímetros más chica que la pieza de papel, y se ponen en el lugar que vaya a hacer. De estas piezas se hacen entre 8 y 10 piezas. Se vuelve a agarrar el vidrio. Se vuelve a agarrar el vidrio y se vuelve, esta es otra pieza, se vuelve a marcar. Se vuelve igual a marcar para trabajar el corte. Para el chapulín se escogió un rojo cerezo. Un rojo cerezo que fue el original, es en piedra carneolita. Así es como se cortan estas. Hay cortes difíciles, hay cortes muy sencillos. Dependiendo del dibujo es como se marca la línea. Aquí yo no puedo dejar de cortar, porque si lo dejo de cortar se quema el corte y ya no sale la pieza completa. Y ahí ya quedó perfecta. Y quedó en una sola salida. Así. Y queda igual a la pieza original. Y así se empieza a hacer una por una pieza, una por una. Es como si fuera un rompecabezas. Después de esto queda el vitral completo cortado, y al final ya es como queda así. Las mismas piezas hace que cambies de técnica, de espesor en vidrio. Esta, por ejemplo, tiene 4 vidrios aquí. Esta es la 5, esta 6, pero esta tiene 8. ¿Sale? Y quedó libre. En el vitral de allá, por ejemplo, tenemos la cinta, que es la cinta de cobre, y tenemos plomo. Y en esta tenemos la cañuela de luz, que son todos estos espacios que están exprofesos o diseñados. Por ejemplo, el de acá tiene medio centímetro, pero acá adentro tiene 4 milímetros, acá tenemos 3 milímetros, que está diseñado ya para que quedara así la pieza. Aquí tenemos dos técnicas, la técnica de laminado, que es la principal en la exposición, y esta técnica es la de emplumado. Y estas piececitas de acá, si se fijan, tienen un bisel. Este tipo de bisel se llama cubano. El bisel cubano es un bisel que tiene un ángulo muy ligero, pero que este tipo de vidrio, por ejemplo, cuando se mandó a hacer o se compró, parece mármol. Y como la pieza principal, la pieza original, que es el Caballero Águila, tiene todo esto en movimiento, entonces le hice el bisel cubano, y las piezas parecen como si fueran mármol. Esta técnica se llama emplomado, con diferentes cañuelas de diferente grosor. Y esta técnica se llama laminado, que son dos vidrios, bueno, aquí son 2 vidrios nada más, que son 2 vidrios que están pegados en frío con resinas especiales. Después de esto se arman las piezas. El armar la pieza es poner armar el vitral, que ahorita, por ejemplo, nada más falta todo el fondo, y esta pieza entra perfecto aquí en la cañuela. La cañuela es esta. Es una H.
Aquí entra un vidrio, y de este lado entra el otro vidrio, ¿sale? Es como se hacen los vitrales. Este nada más se solda, este va aquí, entonces ya se solda nada más de aquí, de las puntas, y ya quedan estas soldaduras, bueno, estos puntos de soldadura. Cuando se hizo este proceso, sí es un proceso muy bonito, pero sí es un vitral, ¿sale? O sea, que queda como un vitral. Aquí lo importante de esta pieza es la transparencia, mira, y cómo se jugaron con las vetas y cómo se jugó con el color y las piezas dobles o triples, y se ve ya en volumen la pieza. Estas son las 12 piezas que se hicieron, de 12 piezas prehispánicas en piedra, y esto fue mi manera de reinterpretar el arte prehispánico. Es un homenaje a nosotros mismos, a nuestras raíces, a los artesanos, principalmente a la Escuela de Artesanías que me enseñó un oficio, me enseñó una técnica, y con esa técnica y con esa educación que me dio, logré hacer esto. Logré hacer este tipo de arte y representar el arte prehispánico de un vidrio plano y frío de 3 milímetros a un vidrio que tiene un color y un movimiento. La pasión y el interés que Guadalupe tiene por trabajar con un material tan excelente como el vidrio nace en la Escuela de Artesanías de Limba. Y es que cómo no enamorarse de una escuela que te brinda tantas herramientas y elementos para que le puedas dar rienda suelta a la imaginación. Fernando Acosta nos cuenta un poco más de todo lo que se puede aprender aquí. Yo conocí la Escuela de Artesanías hace 28 años, estudié ahí. Soy egresado de ahí, ¿sí? Y al conocer el trabajo del vidrio, bueno, uno se enamora. En este caso yo me enamoré del trabajo, de lo que es el vidrio, la transformación del vidrio, ¿sí? Y de ahí hasta ahora me dedico a él. Siempre en cualquier pieza que se elabora, una parte importante es el diseño, el dibujarla, el tener todos los elementos en papel para saber a qué queremos llegar. Y aquí en la escuela a los alumnos se les dan materias de dibujo geométrico, dibujo a mano alzada, técnicas de representación, aprendiendo todos esos elementos que les dan en esas clases. Aquí llegan al taller a plasmarlos sobre el objeto que quieren elaborar en vidrio. Vamos a comenzar a intervenir ya el material de nuestra materia, que es el vidrio. Aquí ya pasamos la parte de diseño sobre papel, ya generamos una serie de plantillas, ¿sí? Y ahora es seguir esa plantilla que hicimos en papel, pasarla a vidrio. Haciendo una analogía como un rompecabezas, estos dos trabajos o tres que ven en la mesa van a ser pasados a un horneado, ¿sí? Aproximadamente de unos 700 grados, más o menos cada una de las técnicas. Técnicas de transformación son aproximadamente 20, empezando por una que se conoce en todo el mundo, que es la de vitromosaico. Pasamos a los emplomados, pasamos a pintura en vidrio, que son los vitrales que podemos apreciar en las iglesias, ¿sí? Vemos vidrios o vitrales en Daldever, vemos vidrios horneados, vidrio fusionable, vidrio grabado. Es una infinidad de gamas y se pueden combinar entre ellas. Aquí ellos están trabajando vidrio para fusión, ¿sí? Y vidrio moldeado con fibra cerámica y moldes de yeso. El vidrio moldeado, el alumno diseña un molde, tiene que hacerlo en yeso, preparado especial para ser sometido a calor. Una vez ya teniendo la pieza lista para hornear, sobre esta cama de yeso pongo la fibra cerámica, pongo el vidrio y se va a transformar en un relieve cóncavo y en uno convexo. Este es un horno artesanal, una temperatura más o menos de 700 grados a lo que vamos a llegar aquí, tarda aproximadamente 50 minutos.
Aquí tenemos otra de las técnicas, que es el de caída libre. Yo tengo este vidrio, tengo una placa de fibra cerámica ahuecada, coloco el vidrio, por efecto del calor, a unos 750 grados, el vidrio va a caer y va a tomar esa forma hexagonal que tiene la placa. Los hornos digital para fusión tienen un procesador que me va a controlar las temperaturas. Hago todo un cálculo de qué es lo que quiero lograr del vidrio y este controlador me da un proceso de horneado que puede durar 6 horas hasta 9 y me da un proceso de templado. Esta técnica es fundamental y la que le da mucho sentido al taller de vitrales de la Escuela de Artesanías, que es el esmaltado y pintura en vidrio. Los alumnos preparan sus esmaltes y los aplican sobre el vidrio. Una vez aplicados, los sometemos a calor. El alumno hace toda una serie de combinaciones de los elementos que componen el esmalte, que es un fundente y óxidos metálicos. Puede ser óxido de cobalto, óxido de manganeso, óxido de cobre. Se pueden combinar entre ellos y empiezan a darnos esta gama de colores. La técnica de restauración es muy importante, ya que el alumno, como técnico en vitrales o en vidrio, es una parte fundamental que él, al saber hacer vitrales, también sepa restaurar. Puede ser los que él mismo hizo, que sufrieron daño en un tiempo determinado, o aquellos vitrales antiguos que han sufrido deterioro. Uno de los parámetros importantes de restauración es conservar en la mayor posibilidad el material original. Y la otra, si es que hay piezas faltantes y que se tienen que hacer nuevas o reintegrar como nuevas, en este caso a los vidrios, por decir, el verde tiene que ser unos tonos, 3 tonos hacia arriba, 3 tonos hacia abajo, que se vea esa diferencia. Y sí, en algunos casos enfatizar que esa parte fue restaurada, pero no de una manera exagerada, ¿no? ¿Sí? Poner plomos parecidos al original o un poco diferentes, para que se vea que esa pieza ha sido intervenida. Recuerda que a través de nuestras redes sociales puedes dejar tus comentarios. En este momento está apareciendo nuestro Facebook en la pantalla. Regálanos muchos likes. Y si quieres contarnos algo a través de Twitter, también lo puedes hacer. En podcast, en iTunes y en nuestro canal en YouTube puedes volver a ver este capítulo o cualquier otro las veces que tú quieras y a la hora que lo desees. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima aquí en De Todo.